Aurelia Valenti se estremeció cuando los guardias reales irrumpieron en el convento, sus manos temblorosas, aferrándose al rosario, mientras la arrastraban hacia el carruaje real. A través de la ventana, divisó las torres del palacio de Altemira, donde 7 años atrás había entregado su corazón al entonces príncipe Octavio. En la sala del trono, el ahora rey Octavio contuvo la respiración al ver entrar a la mujer que le habían arrebatado. Sus ojos, antes llenos de juventud, ahora cargaban el peso de una corona solitaria. «Dame un heredero y te daré la libertad», pronunció con voz firme pero quebrada, mientras sus miradas se encontraban en un silencio cargado de promesas rotas y secretos enterrados, que amenazaban con destruir no solo sus corazones, sino todo el reino. El rey Octavio de Altemira observaba desde el balcón real cómo el otoño teñía de ocre los jardines del palacio. Su rostro, endurecido por 7 años de reinado, no reflejaba la belleza del paisaje sino la preocupación que crecía en su interior. 3 golpes resonaron en la puerta de sus aposentos. «Adelante», ordenó, sin apartar la mirada del horizonte. El canciller Donato, un hombre de avanzada edad y lealtad inquebrantable, entró con un pergamino sellado. «Majestad, el Consejo de Nobles ha redactado un documento formal. Solicitan audiencia inmediata». Octavio tomó el pergamino, rompió el sello y leyó rápidamente su contenido. Su mandíbula se tensó. «Así que ahora intentan dictarme cuándo y con quién debo engendrar un heredero». «Con el debido respeto, Majestad, la preocupación es legítima. Lleváis 7 años rechazando a cada noble dama presentada. Altemira necesita estabilidad, un heredero que asegure la continuidad de vuestra línea». El rey arrojó el pergamino sobre la mesa. «¿Y qué proponen esta vez?». «Otra princesa extranjera con la que apenas podré comunicarme. Otra noble arrogante que solo ve la corona y no al hombre. Proponen un ultimátum, señor. Si antes del solsticio de invierno no hay anuncio de compromiso o señales de un heredero en camino, invocarán la antigua ley que permite al Consejo designar un regente y arreglar un matrimonio real obligatorio». El rostro de Octavio se ensombreció. Caminó hasta la ventana y observó el convento de Santa Clara visible a lo lejos, en la colina que dominaba la ciudad baja. «Convoca al Consejo. Los recibiré ahora mismo». La sala del Consejo era un anfiteatro de piedra con 12 asientos dispuestos en semicírculo. El duque Tadeo de Montferrat, un hombre de 50 años con mirada calculadora, fue el primero en hablar. «Majestad, hemos sido pacientes. 7 años sin reina ni heredero dejan a Altemira vulnerable. Nuestros enemigos observan, las alianzas se debilitan. «Y la solución es forzarme a desposar a alguien que no deseo», replicó Octavio. La condesa Elisenda, única mujer en el consejo, intervino. «Lo que deseáis ya no importa, Majestad. Vuestro deber está por encima de vuestros deseos personales». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Octavio se levantó, imponiendo silencio. «¿Y si os dijera que ya he elegido?». El silencio fue absoluto. El duque Tadeo entrecerró los ojos. «¿De quién se trata, Majestad?». «Aurelia Valenti». El nombre cayó como una piedra en aguas tranquilas. La condesa Elisenda fue la primera en reaccionar. «La hija del mercader de especias, la novicia de Santa Clara». «Es imposible. Es mi decisión», afirmó Octavio con firmeza. «Mañana mismo enviaré a la Guardia Real para traerla al palacio». El duque Tadeo se levantó indignado. «Esa mujer no tiene sangre noble. Su padre, aunque rico, era un simple comerciante. Y además, está consagrada a la Iglesia». «No ha tomado los votos perpetuos aún», respondió Octavio. «Y en cuanto a su linaje, os recuerdo que mi abuelo modificó las leyes de sucesión. La reina puede ser de cualquier origen si el rey así lo decide». «¿Por qué ella?», preguntó la condesa, estudiando el rostro del rey. Octavio mantuvo una expresión impenetrable. «Porque así lo he decidido. Y si queréis un heredero con tanta urgencia, ella me lo dará». Esa misma tarde, Octavio redactó el decreto real. Sus manos temblaron ligeramente mientras firmaba el documento que cambiaría su vida y la de Aurelia para siempre. «Por la presente, se ordena que la novicia Aurelia Valenti sea trasladada del convento de Santa Clara al Palacio Real de Altemira, con el propósito de convertirse en consorte real y madre del futuro heredero al trono. A cambio de dar a luz a un hijo legítimo, se le concederá plena libertad para decidir su futuro, sea retornando al convento o estableciéndose donde desee con una generosa pensión vitalicia». El canciller Donato leyó el decreto y miró al rey con preocupación. «Esto provocará un escándalo, Majestad».
La iglesia protestará. El pueblo hablará. Que hablen, respondió Octavio. He pasado 7 años escuchando consejos y siguiendo protocolos. Es hora de que tome mi propio camino. Al amanecer siguiente, los guardias reales cabalgaron hacia el convento de Santa Clara. La noticia del decreto ya se había extendido por la ciudad como fuego en paja seca. Algunos lo veían como un escándalo, otros como un cuento romántico, pero todos sabían que algo extraordinario estaba sucediendo en el reino de Altemira. El rey Octavio esperó en sus aposentos, mirando hacia la colina donde el convento comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. Por primera vez en 7 años, sintió que su corazón latía con esperanza. Aurelia Valenti se encontraba en el huerto del convento, cuando escuchó el estruendo de los cascos de caballos aproximándose. 12 años viviendo tras aquellos muros de piedra habían agudizado su oído para distinguir lo inusual. Este no era el sonido de los carros de provisiones ni de los peregrinos ocasionales. Era algo más imponente, más oficial. A sus 25 años, Aurelia conservaba una belleza que ni el hábito gris de novicia, ni la vida austera habían logrado apagar. Su rostro ovalado, de facciones delicadas, enmarcaba unos ojos color miel que la madre abadesa describía como ventanas a un alma que nunca ha pertenecido realmente a estos muros. Hermana Aurelia. La voz agitada de la hermana portera interrumpió sus pensamientos. Guardias reales, preguntan por vos. Aurelia dejó caer la cesta con hierbas que estaba recogiendo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras imágenes del pasado asaltaban su mente. Por mí, debe haber algún error. Traen un decreto real con el sello de su majestad. El tiempo pareció detenerse. Aurelia caminó como en sueños hacia el patio principal, donde 6 guardias con la librea azul y plata de la Casa Real de Altemira aguardaban. La madre abadesa Clemencia, una mujer de 70 años con mirada penetrante, ya estaba allí, sosteniendo un pergamino desplegado. Aurelia, hija mía, dijo la anciana con voz temblorosa, el rey Octavio ha ordenado tu traslado inmediato al palacio. ¿Qué? Aurelia sintió que sus piernas flaqueaban. No entiendo. El capitán de la guardia dio un paso adelante. Señorita Valenti, por orden de su majestad, debéis acompañarnos al Palacio Real. Tenéis 1 hora para preparar vuestras pertenencias. La abadesa tomó a Aurelia del brazo y la condujo a un rincón apartado. El decreto dice, bajó la voz hasta convertirla en un susurro, dice que serás la madre del próximo heredero al trono. Aurelia se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. No, esto es imposible. Debe ser una broma cruel. No es broma, hija, lleva el sello real y la firma del rey. Pero yo soy casi una monja. No he tomado los votos perpetuos, pero precisamente por eso pueden reclamarte. No estás consagrada definitivamente. Aurelia cerró los ojos. Los recuerdos que había intentado enterrar durante 12 años emergieron con fuerza. El invernadero real, las risas compartidas, las promesas susurradas, y luego el dolor, la separación, la noticia del ascenso de Octavio al trono tras la muerte inesperada de su hermano mayor. En su celda, Aurelia recogió sus escasas pertenencias, un pequeño libro de oraciones, un rosario de madera, un camisón adicional, y un paquete envuelto en tela que guardaba bajo su colchón desde hacía años. Dentro había un anillo con una pequeña esmeralda, el único recuerdo tangible de aquel amor juvenil. Hermana Aurelia, la llamó una novicia joven desde la puerta. Los guardias esperan. El carruaje real era lujoso y opresivo a la vez para alguien acostumbrada a la simplicidad. Mientras atravesaban las calles de la ciudad, Aurelia observaba cómo la gente se detenía y señalaba, murmurando. La noticia había corrido más rápido que los caballos. Cuando el carruaje cruzó las puertas del palacio, Aurelia sintió que regresaba a un mundo que había creído perdido para siempre. Los jardines, más extensos y elaborados de lo que recordaba, los pasillos de mármol, los tapices, todo era familiar y extraño a la vez. La condujeron a una antecámara donde una mujer mayor, presentada como Lady Matilda, la esperaba. Señorita Valenti, soy la camarera mayor. Mi deber es prepararos para vuestra audiencia con su majestad. No necesito preparación, respondió Aurelia con firmeza. Solo quiero entender por qué estoy aquí. Su majestad os lo explicará personalmente. Mientras tanto, debemos cambiar vuestras ropas. No podéis presentaros ante el rey con un hábito de novicia. Tras un baño y un cambio de ropa forzado, Aurelia apenas se reconoció en el espejo. El vestido de seda azul resaltaba su figura,
oculta durante años bajo el hábito. Su cabello castaño, normalmente recogido bajo la toca, caía ahora en suaves ondas sobre sus hombros. «Estáis lista», declaró Lady Matilda. «Os llevaré ante su majestad». La sala de audiencias privadas era más pequeña e íntima que el gran salón del trono. Cuando las puertas se abrieron, Aurelia vio a Octavio de pie junto a una ventana. Los años lo habían cambiado. Ya no era el joven príncipe de sus recuerdos, sino un hombre de 30 años, con la gravedad del poder marcada en su rostro. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció suspenderse. 7 años de separación se disolvieron en un instante de reconocimiento mutuo. «Aurelia», pronunció él, su voz más profunda de lo que ella recordaba. «Majestad», respondió ella con una reverencia forzada, manteniendo la distancia emocional como único escudo. «Déjenos solos», ordenó Octavio a los guardias y consejeros presentes. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio se volvió pesado, cargado de preguntas no formuladas. «¿Por qué?», fue lo único que Aurelia logró articular. «Necesito un heredero», respondió él con aparente frialdad. «El consejo me ha dado un ultimátum. Y entre todas las mujeres del reino me elegisteis a mí, a una novicia, a la única mujer que ha significado algo para mí». Aurelia dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. «No tenéis derecho». No después de 7 años de silencio. Octavio avanzó hacia ella, deteniéndose a un brazo de distancia. «Te ofrezco un trato, Aurelia. Dame un heredero, y te daré la libertad que te fue arrebatada. Podrás irte con riquezas suficientes para vivir como desees, donde desees». La propuesta, tan directa y pragmática, la dejó sin aliento. «Me estáis pidiendo que sea vuestra concubina. Te estoy pidiendo que seas la madre de mi hijo, un heredero que asegure la estabilidad del reino». Aurelia lo miró fijamente, buscando en sus ojos al joven que había amado. «¿Y si me niego? Puedo ordenarlo», respondió él, su voz endureciéndose. «Soy el rey». «Entonces no sois mejor que quienes nos separaron», replicó ella con amargura. Un destello de dolor cruzó el rostro de Octavio, quebrando momentáneamente su máscara de autoridad. «Tienes hasta mañana para decidir. Mientras tanto, serás tratada con todos los honores correspondientes». Cuando Octavio salió de la sala, Aurelia se derrumbó en una silla. Las lágrimas que había contenido durante la conversación fluyeron libremente. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo se había convertido su amor de juventud en esta fría transacción? Monteclaro, verano de 1608. El invernadero real era un oasis de cristal y hierro forjado donde florecían plantas exóticas de todo el mundo conocido. Aurelia, con 18 años recién cumplidos, ayudaba a su padre a entregar un cargamento de especias raras para la colección botánica del Palacio de Verano. Fue allí donde el príncipe Octavio, segundo en la línea de sucesión, la vio por primera vez. Él estudiaba botánica y medicina, una afición inusual para un príncipe, pero tolerada porque su hermano mayor, Fernando, ya estaba preparándose para gobernar. «Estas semillas de cardamomo necesitan calor constante y humedad», explicaba Aurelia al jardinero real, cuando notó la presencia del joven príncipe entre las plantas. «Pareces saber mucho sobre plantas exóticas», comentó Octavio, acercándose con curiosidad. «Mi padre comercia con ellas, Alteza. He crecido aprendiendo sus propiedades y necesidades». Ese primer encuentro casual se convirtió en el inicio de algo más profundo. Octavio comenzó a solicitar la presencia del mercader Valenti con frecuencia, siempre asegurándose de que trajera a su hija para consultas sobre el cuidado de las especias. Pronto, los pretextos se hicieron innecesarios entre ellos. Se encontraban en el invernadero al atardecer, cuando los jardineros se retiraban. Entre palmeras enanas y jazmines trepadores, conversaban sobre libros, viajes y sueños. «¿Nunca has deseado ver las tierras de donde provienen estas plantas?», preguntó Octavio una tarde, mientras examinaban una orquídea recién florecida. «Cada día», confesó Aurelia. «Mi padre promete llevarme algún día a la India o a las Islas de las Especias, pero siempre surge algo que lo impide». «Yo podría llevarte», dijo él impulsivamente. «Cuando sea mayor, cuando tenga mi propia casa». Ambos sabían que era un sueño imposible. Un príncipe, incluso uno segundo en la línea sucesoria, no podía casarse con la hija de un mercader. Sin embargo, el amor floreció con la intensidad de la juventud. Durante aquel verano, se encontraron docenas de veces, siempre en secreto, siempre con la complicidad del silencio y las plantas como únicos testigos.
Te amo, le susurró Octavio una noche de agosto, mientras le entregaba un pequeño anillo con una esmeralda. No es un anillo de compromiso oficial, pero es mi promesa. Encontraré la manera de estar juntos. Aurelia aceptó el anillo y la promesa, guardándolos cerca de su corazón. Sabía que amaba a un príncipe y que ese amor estaba condenado, pero en la arrogancia de la juventud, creía que el amor podía vencer cualquier obstáculo. El destino tenía otros planes. A finales de verano, el príncipe heredero Fernando enfermó repentinamente durante una cacería. Lo que parecía una simple fiebre, se convirtió en una infección fulminante que acabó con su vida en 3 días. El reino entró en luto, y Octavio de repente, se convirtió en el heredero al trono. Su vida cambió radicalmente. Los tutores, los consejeros y las responsabilidades, lo absorbieron por completo. Sus visitas al invernadero cesaron. Aurelia esperó, primero con esperanza, luego con ansiedad. Envió notas a través de sirvientes de confianza. Ninguna fue respondida. Finalmente, reunió el valor para presentarse en palacio, solo para ser rechazada en la puerta. Semanas después, su padre la llamó a su despacho con expresión grave. «El duque de Montferrat ha venido a verme», dijo, evitando mirarla a los ojos. «Sabe lo tuyo con el príncipe, ahora heredero». El corazón de Aurelia dio un vuelco. «¿Y qué ha dicho?» «Que si no desaparecemos de la corte, se asegurará de que nuestro negocio se arruine. Ha amenazado con acusarnos de traición, de intentar manipular al futuro rey». «Eso es absurdo, Octavio y yo». «Ya no es Octavio», interrumpió su padre con firmeza. «Es el futuro rey de Altemira. Y tú eres la hija de un mercader que podría destruirlo todo con un escándalo». Esa misma noche, Vincenzo Valenti hizo un trato con el duque de Montferrat. A cambio de protección para su negocio y una compensación económica, enviaría a su hija al convento de Santa Clara, lejos de la corte y del príncipe. Aurelia fue llevada al convento sin tener oportunidad de despedirse ni de enviar un mensaje a Octavio. Le dijeron que era por su bien, que algún día entendería, que una doncella de su posición jamás podría aspirar a ser reina, y que el convento era un destino honorable. Durante meses, intentó enviar cartas desde el convento. Todas fueron interceptadas. Con el tiempo, la esperanza se marchitó, pero nunca murió del todo. Incluso cuando Octavio fue coronado rey tras la muerte de su padre, incluso cuando los rumores de posibles matrimonios con princesas extranjeras llegaban hasta el convento, Aurelia guardaba el anillo de esmeralda y con él, la memoria de aquellas promesas susurradas entre hierbas medicinales. 7 años habían pasado desde entonces. 7 años en los que Aurelia había aprendido a vivir sin esperanza, refugiándose en la rutina del convento y en el estudio de las plantas medicinales, el único vínculo que le quedaba con aquel verano en Monteclaro. Y ahora el destino la había devuelto al palacio, pero no como la amada del príncipe, sino como un recipiente para el heredero que el reino exigía. La primera noche de Aurelia en el palacio fue un tormento de emociones contradictorias. Los aposentos asignados eran lujosos, una amplia habitación con vistas a los jardines, muebles de maderas preciosas, sábanas de seda, y un guardarropa lleno de vestidos que jamás habría imaginado poseer. Sin embargo, la jaula dorada seguía siendo una jaula. Cuando los relojes del palacio marcaron la medianoche, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir encontró al rey Octavio, sin la corona ni las ropas ceremoniales, vestido con sencillez como en los tiempos en que era solo un príncipe en un invernadero. «¿Puedo entrar?», preguntó, con una vulnerabilidad que contrastaba con su postura autoritaria de la tarde. Aurelia dudó, pero finalmente se apartó para dejarlo pasar. El protocolo exigía que se inclinara ante él, pero se mantuvo erguida, desafiante. «¿Habéis venido a reclamar vuestro heredero esta misma noche, Majestad?». Octavio cerró los ojos brevemente, como si las palabras lo hubieran herido físicamente. «He venido a hablar, Aurelia. Solo hablar». «¿De qué podríamos hablar después de 7 años de silencio?». «De la verdad», respondió él, acercándose a la ventana, «de lo que realmente sucedió». Aurelia se tensó, cruzando los brazos sobre el pecho como una barrera. «¿Qué verdad? ¿Que me abandonasteis cuando ya no era conveniente? ¿Que ni siquiera tuvisteis el valor de terminar lo nuestro personalmente?». Octavio se giró para mirarla, la confusión evidente en su rostro. «¿De qué estás hablando? Yo nunca te abandoné. Fuiste tú quien desapareció sin dejar rastro». Un silencio denso,
Llenó la habitación mientras ambos procesaban las palabras del otro. Mi padre me envió al convento porque el duque de Montferrat lo amenazó, dijo finalmente Aurelia. Me dijeron que era lo mejor para todos, que un escándalo destruiría tu futuro como heredero. Y a mí me dijeron que habías partido voluntariamente a Italia, que tu padre había arreglado un matrimonio ventajoso allí, respondió Octavio, la incredulidad tiñendo su voz. Te busqué, Aurelia. Durante meses envié emisarios discretos a Venecia, a Florencia, a Roma. Estaba a menos de una legua de aquí, encerrada en Santa Clara. Octavio se dejó caer en un sillón, pasándose una mano por el rostro con gesto cansado. Te escribí docenas de cartas, continuó él. Todas volvieron sin abrir, con notas de tu supuesto tutor en Italia, diciendo que no deseabas mantener contacto con Altemira. Nunca recibí una sola carta tuya, murmuró Aurelia, la realidad de la manipulación comenzando a revelarse ante ella. Yo también escribí. Semana tras semana durante el primer año. Jamás llegó nada a mis manos. Un nuevo silencio, menos tenso pero más doloroso, se instaló entre ellos. 7 años de malentendidos, de dolor innecesario, de vidas alteradas por mentiras ajenas. ¿Por qué ahora?, preguntó Aurelia finalmente. Si realmente me buscaste, si realmente me amaste, ¿por qué esperaste 7 años para traerme de vuelta? Octavio se levantó y caminó hacia ella, deteniéndose a un paso de distancia. Hace 3 meses, la abadesa Clemencia solicitó audiencia para discutir las donaciones reales al convento. Fue ella quien te mencionó casualmente, diciendo que su mejor novicia en el jardín de hierbas medicinales era una tal Aurelia Valenti. No podía creerlo. Pensé que era una coincidencia, que debía ser otra persona con el mismo nombre. Y por eso me has traído, para confirmar si era yo. Te he traído porque nunca dejé de amarte, confesó él, su voz quebrándose. Y porque necesito un heredero, y la idea de engendrar un hijo con cualquier otra mujer me resulta insoportable. Aurelia sintió que las lágrimas que había contenido durante años finalmente se desbordaban. Me robaron mi juventud y mi amor, sollozó. 12 años encerrada, primero por la voluntad de mi padre, luego por mi propia desesperación. Me convertí en novicia porque no tenía a dónde ir, porque al menos entre esos muros se encontraba algo de paz. Octavio dio el último paso que los separaba y, con infinita delicadeza, tomó el rostro de Aurelia entre sus manos. No puedo devolverte esos años, dijo con voz ronca, pero puedo ofrecerte el futuro, no como un trato frío por un heredero, sino como la continuación de lo que nos arrebataron. ¿Y si ya es demasiado tarde?, susurró ella. ¿Y si ya no somos las mismas personas? Entonces conozcámonos de nuevo, respondió él, secando una lágrima de su mejilla. Dame esa oportunidad, Aurelia. Es lo único que pido esta noche. Cuando Octavio se retiró, dejándola con sus pensamientos, Aurelia se acercó a la ventana. La luna iluminaba los jardines del palacio, tan diferentes de los austeros patios del convento. 7 años de soledad para ambos, 7 años de un amor interrumpido por la ambición y las intrigas de la corte. Podría volver a confiar. Podría amar de nuevo al hombre que ahora llevaba la corona de Altemira. En la ala este del palacio, lejos de los aposentos reales, el duque Tadeo de Montferrat reunía a sus aliados en una cámara privada. La luz de las velas proyectaba sombras alargadas sobre los rostros de los 5 nobles presentes, todos unidos por la preocupación ante los recientes acontecimientos. Esto es un desastre, declaró la condesa Elisenda, removiendo nerviosamente su copa de vino. Si el rey realmente pretende convertir a esa novicia en la madre de su heredero, todos nuestros planes se verán comprometidos. El duque Tadeo, con la calma de quien ha navegado aguas turbulentas durante décadas, sonrió levemente. No nos precipitemos. Esta situación, aunque inesperada, puede ser manejada como lo fue hace 7 años. ¿Qué queréis decir?, preguntó el barón Salvatore, el más joven del grupo. Tadeo entrelazó sus dedos, reclinándose en su sillón. Cuando el príncipe Fernando murió, Octavio era joven e idealista, enamorado de una simple hija de mercader. Era una amenaza para nuestros intereses, para el equilibrio de poder que hemos mantenido durante generaciones. ¿Fuisteis vos quien separó a la chica Valenti del entonces príncipe?, inquirió el conde Orsini, con una mezcla de sorpresa y admiración. Fue sorprendentemente sencillo, confirmó Tadeo. Su padre valoraba más su negocio que la felicidad de su hija. Bastó con algunas amenazas veladas y una generosa compensación para que la enviara al convento.
Después, solo fue cuestión de interceptar correspondencia y propagar rumores estratégicos. La condesa Elisenda frunció el ceño. Pero ahora la situación es diferente. Octavio ya no es un príncipe inexperto, sino un rey con plenos poderes. No podéis simplemente amenazar al padre de la chica. El viejo Valenti murió hace 3 años, informó Tadeo, pero hay otros caminos. El pueblo de Altemira es profundamente tradicional y religioso. ¿Cómo creéis que reaccionarán ante una novicia que abandona sus votos para convertirse en la amante del rey? Técnicamente, no ha tomado votos perpetuos, señaló el barón Salvatore. El pueblo no entiende de tecnicismos, replicó Tadeo con impaciencia. Para ellos, una mujer del convento es una novia de Cristo. Verán esto como un sacrilegio. El plan comenzó a tomar forma entre susurros y copas de vino. Primero, difundirían rumores entre la servidumbre. La novicia practicaba artes oscuras en el convento. Había embrujado al rey con filtros de amor preparados con sus conocimientos de hierbas. Era una ambiciosa que había fingido devoción para luego reclamar la corona. Necesitaremos pruebas, advirtió el conde Orsini. Rumores sin evidencia no bastarán para volcar al consejo contra el rey. Tadeo sonrió nuevamente, esta vez con un brillo calculador en sus ojos. Ya he enviado a mi hombre de confianza al convento. Registrará la celda de la novicia, en busca de cualquier cosa que pueda ser interpretada convenientemente. Un grimorio de plantas, anotaciones sobre hierbas que, en el contexto adecuado, puedan parecer recetas para filtros amorosos. ¿Y si no encuentra nada?, preguntó la condesa. Entonces lo fabricaremos, respondió Tadeo con frialdad. No he mantenido mi influencia en la corte durante 30 años, para ver cómo una don nadie la destruye. Lo que ninguno de los conspiradores sabía era que, en ese preciso momento, la abadesa Clemencia de Santa Clara era recibida discretamente por el canciller Donato en una entrada lateral del palacio. La anciana religiosa, apoyada en su bastón, avanzó con determinación por los pasillos hasta los aposentos privados del canciller. Agradezco que me recibáis a esta hora, Excelencia, dijo la abadesa una vez que estuvieron a solas. Lo que debo comunicaros no puede esperar hasta mañana. Os escucho, madre abadesa. Esta tarde, después de la partida de Aurelia, un hombre se presentó en el convento. Dijo ser un enviado real interesado en las pertenencias que ella hubiera dejado atrás, explicó Clemencia. Pero llevaba el emblema de los Montferrat en su capa, mal disimulado bajo el manto. El canciller Donato frunció el ceño. Registró su celda, lo intentó, pero yo había ordenado sellarla previamente. Sin embargo, esto confirma mis sospechas. El duque Tadeo está tramando algo contra nuestra Aurelia, igual que lo hizo hace 7 años. ¿Qué sabéis de lo ocurrido entonces?, preguntó Donato, intrigado. La anciana extrajo de su bolsillo un pequeño paquete de cartas atadas con una cinta. Durante años, intercepté la correspondencia que llegaba para Aurelia, no por maldad, sino por protección. El duque amenazó al convento si permitíamos cualquier contacto entre ella y el exterior. Guardé cada carta, esperando el momento adecuado para revelar la verdad. El canciller tomó el paquete, reconociendo inmediatamente el sello real en varias de las cartas. Esto podría cambiar todo, murmuró, si el rey supiera. Por eso estoy aquí, afirmó la abadesa con determinación. Es hora de que la verdad salga a la luz, y que los conspiradores enfrenten las consecuencias de sus actos. A la mañana siguiente, Aurelia despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas de seda. Por un momento, la desorientación la invadió al no reconocer el lujoso techo sobre su cabeza, tan diferente del austero dormitorio conventual. Luego, los recuerdos de la noche anterior regresaron. La confesión de Octavio, la revelación de que ambos habían sido víctimas de un elaborado engaño. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Una doncella joven entró con una reverencia. Buenos días, señorita Valenti. Su Majestad solicita vuestra presencia para un desayuno privado. Si me permitís ayudaros a vestir. Media hora después, Aurelia seguía a un paje a través de pasillos que no recordaba haber transitado la noche anterior. En lugar de dirigirse al comedor formal o a las salas de audiencia, el camino los llevó hacia una parte aparentemente abandonada del palacio, con ventanas cubiertas por enredaderas y puertas que parecían no haberse abierto en años. Finalmente, el paje se detuvo frente a una puerta de madera tallada con motivos botánicos. Su Majestad os espera dentro, anunció,
retirándose con otra reverencia. Aurelia empujó la puerta lentamente. Lo que vio al otro lado le robó el aliento. Era un invernadero, pero no cualquier invernadero. Era una réplica casi exacta del de Monteclaro, donde se habían conocido 7 años atrás. Las mismas especies de plantas, dispuestas de manera similar, los mismos bancos de piedra entre macizos de flores, incluso la misma calidad de luz filtrada a través de cristales especialmente diseñados. En el centro, Octavio la esperaba junto a una mesa preparada para el desayuno. Lo construí hace 3 años, explicó él al ver su expresión de asombro. Cuando perdí la esperanza de encontrarte, creé este lugar para mantener vivo tu recuerdo. Aurelia avanzó lentamente, rozando con sus dedos las hojas de jazmín, reconociendo hierbas medicinales que ella misma había enseñado a identificar al joven príncipe tanto tiempo atrás. Es extraordinario, murmuró, abrumada por la emoción. Cada planta fue seleccionada porque me recordaba a ti, continuó Octavio, acercándose. Los jardineros pensaban que era una excentricidad real, un capricho botánico. Nadie sabía que era un santuario de memoria. Se sentaron a desayunar rodeados de verdor y fragancia. La tensión de la noche anterior había dado paso a una extraña combinación de nostalgia y esperanza. El canciller Donato me visitó al amanecer, comentó Octavio mientras servía té en delicadas tazas de porcelana. La abadesa Clemencia vino anoche al palacio con información reveladora. Le tendió el paquete de cartas que la abadesa había entregado. Aurelia reconoció inmediatamente su propia caligrafía en algunas, y la de Octavio en otras, todas sin abrir, preservadas como testigos silenciosos de un amor que nunca tuvo oportunidad de ser correspondido. Ella las guardó, desobedeciendo las órdenes del duque de Montferrat, explicó Octavio. No se atrevió a entregártelas, pero tampoco quiso destruirlas. Mientras leían juntos aquellas cartas del pasado, algo comenzó a sanar entre ellos. Las palabras escritas años atrás, llenas de amor, desesperación y finalmente resignación, tejieron un puente sobre el abismo que los había separado. Cuando terminaron de leer, Octavio tomó las manos de Aurelia entre las suyas. Mi propuesta sigue en pie, pero ha cambiado, dijo con voz suave pero firme. No quiero un heredero de cualquier mujer. Quiero un hijo contigo, Aurelia Valenti. Y no te ofrezco libertad a cambio, sino un lugar a mi lado, como mi reina, si aún puedes amarme como yo nunca he dejado de amarte. Aurelia sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, sino de una alegría casi olvidada. 7 años en el convento me enseñaron paciencia y perdón, respondió. Pero nunca aprendí a dejar de amarte, por más que lo intenté. Sus labios se encontraron entre el perfume de las flores, sellando una promesa interrumpida 7 años atrás. El beso fue tierno al principio, casi tímido, como el de dos personas que se redescubren. Pero pronto la pasión contenida durante años se desbordó. Cuando finalmente se separaron, Octavio apoyó su frente contra la de ella. Hay algo más que debes saber, dijo Aurelia con una sonrisa temblorosa. Creo que ya espero a nuestro hijo. La noticia del embarazo de Aurelia, y la intención del rey de convertirla en su reina, se extendió por el palacio como fuego en un campo seco. Para el duque de Montferrat y sus aliados, esto representaba una amenaza que requería acción inmediata. 3 semanas después del regreso de Aurelia al palacio, el Consejo de Nobles solicitó una sesión extraordinaria. El gran salón del Consejo estaba abarrotado. No solo los 12 consejeros oficiales, sino también otros nobles menores y dignatarios eclesiásticos, habían acudido para presenciar lo que prometía ser una confrontación histórica. El rey Octavio entró con expresión serena, vestido con toda la pompa real. Tomó asiento en el trono ceremonial, mientras el canciller Donato anunciaba la apertura de la sesión. El duque Tadeo de Montferrat fue el primero en tomar la palabra. Majestad, nobles consejeros, dignos representantes de la Iglesia, comenzó con voz grave. Nos reunimos hoy ante una situación sin precedentes que amenaza la estabilidad del reino y la sagrada institución de la monarquía. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Durante semanas hemos sido testigos de un comportamiento errático por parte de su Majestad, continuó Tadeo. La obsesión por una novicia, el anuncio precipitado de un embarazo apenas semanas después de su llegada, la intención de coronar la reina, sin consideración por las alianzas estratégicas que Altemira necesita. Cuidado con vuestras palabras, duque, interrumpió Octavio con voz fría.
Acusarme de comportamiento errático roza la traición. No es traición expresar preocupación por el bienestar del reino, Majestad, intervino la condesa Elisenda. Tenemos evidencia de que la situación actual no es natural, sino el resultado de influencias perniciosas. Un sirviente entró portando una pequeña caja de madera, que entregó al duque. Tadeo la abrió con gesto teatral, revelando varios frascos con hierbas secas, un pequeño cuaderno de anotaciones y una daga ceremonial. Estos objetos fueron encontrados entre las pertenencias de Aurelia Valenti, en el convento de Santa Clara, declaró. Expertos en artes oscuras han confirmado que se trata de implementos para la fabricación de filtros amorosos y pociones de influencia mental. El salón estalló en exclamaciones de asombro y horror. Octavio se levantó furioso. Esto es una farsa. ¿Pretendéis que el consejo crea que he sido embrujado? Los hechos hablan por sí mismos, Majestad, respondió Tadeo con fingida tristeza. Vuestro cambio de comportamiento, la obsesión repentina por una mujer que lleva años recluida, la prisa por legitimarla. Todo indica que no estáis en pleno control de vuestras facultades. El arzobispo Giuliano, que hasta entonces había permanecido en silencio, se puso de pie. Si estas acusaciones son ciertas, debemos considerar la posibilidad de que Su Majestad necesite asistencia temporal en sus funciones, mientras se recupera de estos influjos malignos. Era exactamente lo que Tadeo esperaba. Un regente temporal, elegido por el Consejo, que naturalmente recaería en él como noble de mayor rango. Octavio estaba a punto de responder, cuando las puertas del salón se abrieron de par en par. Todos los presentes se volvieron, sorprendidos por la interrupción. Aurelia Valenti entró con paso firme, vestida con sencillez pero elegancia. A su lado caminaba la abadesa Clemencia, apoyada en su bastón pero con la espalda recta y la mirada desafiante. ¿Qué significa esta intrusión?, exclamó Tadeo, visiblemente alterado. Esta sesión es privada. No para la futura reina de Altemira, respondió Aurelia con calma. Y ciertamente no cuando se están lanzando acusaciones contra mi persona. Se acercó a la mesa donde estaban expuestos los supuestos instrumentos de hechicería. Estos no son mis pertenencias, declaró con voz clara. Nunca he poseído una daga ceremonial, y cualquiera en el convento puede testificar que mis únicos instrumentos eran tijeras de podar y cestas para recolectar hierbas medicinales. La abadesa Clemencia avanzó, imponiendo silencio con su presencia venerable. Como madre superiora del convento de Santa Clara, puedo confirmar que estos objetos jamás estuvieron en nuestras instalaciones. La celda de la hermana Aurelia fue sellada tras su partida por órdenes mías, y solo fue abierta en presencia de testigos, cuando el enviado real oficial vino a recoger sus escasas pertenencias. Enviado real, intervino el canciller Donato. Su Majestad no despachó ningún emisario oficial al convento después de la partida de la señorita Valenti. La abadesa sonrió levemente, precisamente. Sin embargo, un hombre que se identificó como tal intentó acceder a su celda. Un hombre que, curiosamente, llevaba el emblema de los Montferrat mal disimulado bajo su capa. Todas las miradas se dirigieron hacia el duque Tadeo, cuyo rostro había perdido color. Estas son acusaciones infundadas, balbuceó, trucos de una hechicera y una vieja manipulable. ¿Hechicera? Aurelia avanzó hacia el centro del salón. Permitidme hablar, nobles consejeros. No soy una bruja ni una ambiciosa. Soy la mujer que amó al príncipe Octavio hace 7 años, cuando él no era heredero al trono. La mujer que fue separada de él mediante engaños y manipulaciones orquestadas por el mismo hombre que hoy intenta repetir su hazaña. Octavio se puso de pie, uniéndose a Aurelia en el centro del salón. Este amor, declaró con voz potente, sobrevivió a 7 años de separación, a mentiras, a cartas interceptadas y a vidas manipuladas. ¿Es eso obra de un filtro amoroso? ¿O es más bien prueba de un sentimiento verdadero que ni siquiera el poder y las intrigas pudieron destruir? La abadesa Clemencia extrajo de su hábito el paquete de cartas preservadas. Estas son las pruebas de la conspiración original, anunció. Cartas de amor entre el entonces príncipe y Aurelia, interceptadas por órdenes del duque de Montferrat. Cartas que prueban que su amor existía mucho antes de este supuesto embrujo. El canciller Donato tomó las cartas y confirmó la autenticidad de los sellos y la caligrafía. Estas son, sin duda, cartas escritas por Su Majestad hace 7 años, confirmó. El arzobispo Giuliano,
visiblemente conmovido por los acontecimientos, se acercó a la pareja real. Una historia de amor verdadero, interrumpida por la ambición y restaurada por la providencia, dijo con voz solemne. No veo maldad aquí, sino la mano de Dios uniendo lo que el hombre separó injustamente. En las galerías superiores, donde se permitía la presencia de algunos ciudadanos comunes, comenzaron a escucharse murmullos de aprobación, que pronto se convirtieron en aplausos. La historia de amor prohibido, separación y reencuentro, había captado la imaginación popular. El duque Tadeo, viendo cómo su plan se desmoronaba, intentó una última jugada desesperada. Esto no cambia el hecho de que ella no tiene sangre real. El pueblo nunca aceptará a una plebeya como reina. Como respondiendo a su afirmación, los aplausos en las galerías se intensificaron. Varios ciudadanos comenzaron a corear: «¡Viva la reina Aurelia! ¡Viva el amor verdadero!». Octavio miró directamente a Tadeo, con la serena confianza de quien sabe que ha ganado. «Parece que el pueblo ya ha decidido, duque, y en cuanto a vos», su voz se endureció, «seréis juzgado por conspiración contra la corona. Vuestras tierras y títulos quedan confiscados hasta que se determine vuestra sentencia». Mientras los guardias escoltaban a un atónito Tadeo fuera del salón, Octavio tomó la mano de Aurelia y la besó ante toda la corte. «Este consejo quería un heredero», declaró con voz firme. «Pronto lo tendrán. Y tendrán también una reina cuyo único crimen fue amar a un príncipe que no debía fijarse en ella». El invierno llegó a Altemira con nevadas tempranas que cubrieron los tejados del palacio y las calles de la ciudad. La noche del solsticio, la más larga del año, un manto especialmente denso de nubes oscureció el cielo, sumiendo al reino en una oscuridad casi total. Fue precisamente esa noche cuando comenzaron las contracciones. Aurelia, ya oficialmente coronada como reina de Altemira en una ceremonia íntima pero solemne, se encontraba en la biblioteca real cuando sintió el primer dolor agudo. Las parteras, que llevaban semanas alojadas en el palacio en previsión del nacimiento, fueron llamadas inmediatamente. Octavio, contra toda tradición que dictaba que el rey debía esperar el anuncio del nacimiento en sus aposentos, se negó a separarse de Aurelia. Permaneció a su lado durante las 12 horas que duró el parto, sosteniendo su mano, limpiando el sudor de su frente, susurrándole palabras de aliento. Cuando el amanecer comenzaba a teñir de rosa el horizonte, rompiendo finalmente la noche más larga, el llanto vigoroso de un recién nacido resonó en la cámara real. «Es un varón, majestades», anunció la partera principal, con lágrimas de emoción en los ojos, «un príncipe fuerte y sano». Octavio, abrumado por la emoción, tomó al pequeño en sus brazos con infinita delicadeza. Lo acercó a Aurelia, quien extendió los brazos para recibir a su hijo. «Fernando», murmuró ella, mirando a Octavio para confirmar su aprobación. «En honor a tu hermano, para que su memoria siga viva en nuestro hijo». Octavio asintió, incapaz de hablar por la emoción. La noticia del nacimiento del príncipe heredero se extendió rápidamente por el reino. Las campanas de todas las iglesias repicaron en celebración, y multitudes se congregaron en la plaza frente al palacio para vitorear a la familia real cuando, 3 días después, Octavio y Aurelia presentaron a su hijo desde el balcón principal. La historia de su amor, de la separación forzada y el reencuentro providencial, se había convertido en una leyenda popular. Trovadores componían baladas sobre ellos, y en las tabernas se brindaba por el amor que venció al tiempo y a la intriga. Un mes después del nacimiento, durante la ceremonia oficial de presentación del príncipe heredero ante la corte, Octavio sorprendió a todos al tomar la palabra después de los rituales tradicionales. «Este niño», declaró, sosteniendo al pequeño Fernando en alto, «es el fruto de un amor que resistió 7 años de separación. Es la prueba viviente de que algunos sentimientos están destinados a prevalecer sobre cualquier obstáculo». Miró a Aurelia, radiante en su vestido de ceremonia, y añadió en voz más baja, solo para ella, pero lo suficientemente audible para que los más cercanos lo escucharan: «Algunos amores merecen toda una vida de espera». La nueva dinastía que comenzaba con el pequeño príncipe Fernando no se basaba en alianzas políticas calculadas ni en matrimonios de conveniencia. Se fundaba sobre la paciencia, la fidelidad y un amor que había superado la prueba definitiva, el tiempo. En los años siguientes, Altemira prosperó bajo el reinado conjunto de Octavio y Aurelia. El invernadero real se convirtió en un santuario abierto ocasionalmente al público,
un símbolo tangible de cómo el amor verdadero, como las plantas más resistentes, puede florecer incluso después de las heladas más severas. Y en las noches de invierno, junto al fuego, los padres contaban a sus hijos la historia del rey y la novicia, un cuento que comenzaba con separación y dolor, pero que terminaba con la promesa cumplida de que el amor verdadero, si es paciente, siempre encuentra su camino.